Bien, vamos entonces comenzando un poco porque ¿qué cosa es el Génesis? Quiero dar una pequeña introducción. Primero, el Génesis no es un libro independiente de la Biblia, ¿ya? Está enmarcado dentro de los 5 primeros libros que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿ya? Entonces tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros. El Génesis es como el primer capítulo de una obra dividida en 5 capítulos. Y eso hay que entenderlo porque cuando se escribió, hace muchísimos años atrás, entonces no han escrito el Génesis nada más, han escrito todo. Y el primer capítulo, el primer gran capítulo es el Génesis. Esto nació en la cultura judía, ¿no? Allá, y más o menos el Pentateuco se terminó de escribir por el siglo VI antes de Cristo. Y como digo, el primer capítulo era el Génesis. Eso es el Génesis, ¿ya? Y nosotros como católicos tenemos que entenderlo así en el contexto, en cómo se escribió en su momento. Bien, algo más que había. Sí, ¿cuál es la relevancia de lo que nos cuenta el Génesis en la Biblia o en la historia? Ya, ahora sí, aquí viene un punto. Como he mencionado, el pueblo judío, la gran relevancia, comenzando por el pueblo judío, es que esos 5 primeros libros le llaman ellos la ley, la Torá en su idioma. Y era algo así como el relato constitutivo, lo que daba base no solamente a la religión, sino también a su propia nación, a su propia nacionalidad. Es algo así como un relato religioso, pero que al mismo tiempo es como la constitución de un Estado, ¿ya? Entonces, es como un símbolo, es como para nosotros el himno nacional, la bandera peruana. Eso es los 5 primeros libros de lo cual pertenece el Génesis para el pueblo de Israel. Es como lo que forma su identidad. Lo que forma su identidad. ¿Ya? Entonces, esa es la parte histórica. Luego, después, en esa parte histórica, lo que pasa es que ellos han tenido la experiencia de haber sido liberados, y en el libro del Éxodo se narra cómo Moisés los libera. Entonces, ¿por qué se escribe el libro del Génesis en su historia? No estoy, todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios y eso no se discute, sino en su historia. ¿Por qué se escriben? Porque ellos entienden que Dios que los ha liberado es el mismo que los ha creado. Entonces se habla de Dios creador, pero ¿por qué? Porque es el Dios liberador de todos los males que los ha sacado de la esclavitud. Da identidad a su pueblo. Ya, Ya. claro, sí. Em, entonces, bueno, yo le iba a preguntar qué nos enseña realmente el Génesis, pero nos está explicando que es prácticamente la identidad. Pero exactamente el Génesis, ¿qué nos enseña sobre el origen de la humanidad? Ya. Miren, eh, de frente, el libro del Génesis nos enseña que la fuente de la vida es Dios. Eso es lo que nos enseña. El resto es la forma del relato. Sí, decía lo siguiente, ¿no? Que ante todo el Génesis, no solo de la humanidad, nos enseña que la fuente de la vida es Dios. Porque aquí hay una cosa, pues, ¿cómo está escrito el libro del Génesis? Si estoy diciendo que más o menos se terminaron de escribir esos libros por el siglo VI antes de Cristo, yo puedo hacer una pregunta. ¿En el siglo VI antes de Cristo alguien conocía la teoría del Big Bang? No. Ya había hecho Charles Darwin su obra en donde se habla de la evolución y de la selección natural de las especies? No, tampoco. ¿Había llegado el ser humano a la luna? Menos. ¿Han descubierto la tabla periódica de los elementos químicos? Tampoco. Entonces, el relato del Génesis, que es un relato que Dios da, pero se escribe en la forma del conocimiento del tiempo. ¿Qué cosa es lo que en el fondo está diciendo? Que la fuente de vida es Dios. El resto es un relato según la cultura de 600 años antes de Cristo. ¿Ya? Y tenemos que entenderlo así, porque no está escrito con los conocimientos actuales de la ciencia. Pero sí da un mensaje.
La fuente de la vida es Dios. Por lo tanto, de la humanidad también es Dios. Ese es el mensaje de fondo. Claro, porque ahí también nos comentan cómo fue la creación de los animales, de todo, en Claro, 7 días. así es. Entonces, por eso es que el autor que escribe entiende que en 7 días ha sucedido. No, así lo entiende. Él lo entiende así, porque es el conocimiento de su pueblo, porque su pueblo así lo cuenta. Y eso es lo que está puesto en la Biblia. Pero esto no contradice el mensaje de Dios. El mensaje, la inspiración de Dios está detrás del relato. Y siendo así, este sería como el primer mensaje o el primer acercamiento de la relación de Dios con el ser humano. Sería uno de los primeros. ¿Ya? Sería uno de los primeros mensajes de esta cercanía grande de Dios con el ser humano. Claro. Vamos con el siguiente. ¿Nos podría usted contar cómo es la historia de Adán y Eva? Porque en esta historia nos mencionan de un fruto prohibido. ¿A qué se refiere este fruto prohibido? Ahí está el problema. El fruto prohibido. Dios les dice más o menos así, ¿no? Pueden tomar de todos los árboles que se encuentran aquí en el jardín, menos del fruto de la ciencia, del bien y del mal. Aquí está la clave. No tanto en el fruto, sino en donde dice ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice a ti que estás haciendo el bien o que estás haciendo el mal? Es la conciencia, ¿no? Por ejemplo, en cualquier cultura, robar es malo. ¿Y quién te lo dice? Adentro, la conciencia. Entonces, quiere decir que Dios ha puesto en el ser humano una capacidad en donde el ser humano, en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier parte del mundo, puede darse cuenta de cuando una cosa está bien, cuando una cosa está mal. Ahí podríamos hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando se dice en la Biblia, en esa forma, que está prohibido tomar ese fruto, lo que se está diciendo es que el ser humano ya sabe qué es el bien y el mal porque ya Dios ya se lo ha puesto adentro. El fruto prohibido es que sea uno el que quiera decir cuándo algo está bien y cuándo está mal. O sea, que yo, por ejemplo, en alguna parte del mundo justifique que matar es bueno. ¿Ya? Contradigo el conocimiento que ya tengo del bien y del mal. Ahí estoy contradiciendo, estoy cogiendo el fruto prohibido. ¿Ya? No debes coger el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no eres tú el que tiene que decir que esto es bueno o que esto es malo. Esto ya te lo ha puesto Dios en tu conciencia. Y voy a decir algo, el aborto es malo, punto. El aborto es malo, ¿por qué? Porque se mata a un ser humano. ¿Cómo lo sabes? La conciencia. Que en una nación lo aprueban, están en contra de la ley moral que lleva el ser humano por dentro. Y siendo así, entonces como que cuando sucede este pecado, esta acción de Adán y Eva de consumir el fruto prohibido, ellos entonces al no tener esta conciencia, antes, ¿cómo era la situación? Ellos, no sé, seguían simplemente lo que Dios les decía, o no había Claro. maldad en ellos. No es tanto que se supone, hay que entender que Dios hace las cosas bien. Y como Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza, entonces lo hizo bueno. Y ya también con esta conciencia. Lo que pasa es que hay un momento en la historia, al principio del ser humano, en donde en vez de escuchar la voz de su propia conciencia, quieren ellos ser, como decir, independientes, por decirlo así, y querer decir dónde es el bien, dónde es el mal, sin contar con Dios. O sea, es la rebeldía contra Dios. Es como decirle a Dios, yo ya no quiero contar contigo, tú ya no me vas a decir, soy yo el que voy a decir. Ahí viene el problema. Eso es el pecado. Entonces, el símbolo es el fruto. En sí, es la actitud humana de ponerse en contra de lo que Dios nos pide. Y eso es lo de hoy día también. Ser sicario. ¿Eso es bueno? No, está en contra de la voluntad de Dios, está cogiendo el fruto prohibido. Ah, ok. Y una duda, antes de pasar al siguiente. Siendo así,
¿no sería como también un mensaje metafórico lo de la historia de Adán y Eva? Claro. Porque yo siento que la Biblia tiene muchas formas de interpretación y creo que en eso está lo interesante de las personas que lo leen, porque lo asemejan a las situaciones que estén pasando en ese momento. Ah, sí. No, yo creo que podemos decir lo siguiente. Hay una interpretación oficial, dijéramos, de la Iglesia basado en los estudios, porque para que ustedes sepan, se estudia mucho. Compañeros nuestros que tenemos en la orden que se han dedicado al estudio exclusivo de la Biblia, se les exige que aprendan hebreo, que aprendan griego, para que puedan estudiar la Biblia en los idiomas originales. ¿Ya? Entonces, ese es dijéramos, la interpretación oficial de la Iglesia bajo estudios y todo. Lo otro, que es cuando tú lees y lo aplicas a tu vida, es más bien, no es tanto interpretar, es un acoger el mensaje y aplicarlo a tu existencia. Porque no estás con estudios de griego, ni estás con estudios de hebreo, ¿no? Ni estás buscando en la biblioteca del Vaticano a ver si encuentro un documento del siglo I. No, 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 no. Estás solamente cogiendo y estás dejándote llevar. Entonces no es una interpretación, es más bien un aceptar el mensaje y aplicarlo a tu vida. Y ahí sí puede haber una diversidad, porque en la misma lectura me dice algo a mí, la lectura te dice algo a ti, pero eso no es interpretar. De interpretación hay una interpretación oficial de la Iglesia, ¿no? En cambio lo otro es acoger la palabra. Ah, claro, 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 Ya. ya lo entendí. Muy buen punto. Este, el texto nos dice, el texto de la historia de lo de Adán Ujú. y Eva, nos dice que al comer el fruto se les abrieron los ojos, que es lo que mencionamos que puedo Ah, tener diferentes mensajes, ¿no? Y yo siento que muchas personas entendieron mal lo que es el fruto prohibido. Pensaron que simplemente una manzana que comieron, digamos, se interpretó muy mal. ¿Qué significa este despertar desde la mirada teológica? bueno, no es tanto un despertar, ya lo dije, ¿no? No es tanto un despertar, porque si seguimos leyendo, si lo seguimos leyendo, ¿qué es lo que sucede después que, entre comillas, se les abre los ojos? ¿De qué se dan cuenta Adán y Eva? Dice la Biblia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ese es otro símbolo. ¿De qué te diste cuenta? ¿O de qué se dio cuenta el ser humano? De que eran humanos nada más. ¿Ya? Mientras no se había cometido el pecado, mientras no contradicen a Dios, eh, se sienten grandes. Pero una vez que contradicen, que ya se van por otro lado, se encuentran que no son más que seres humanos. No es tanto un despertar, es un descubrir su propia pobreza. Claro. Como decir, vaya, nos engañaron que íbamos a ser grandes y mira, seguimos siendo lo mismo. Claro, te apartaste del que te da sentido en tu vida y te encuentras que estás más solo que nada Se siente y solo. encima chiquito. Ujú. Y bueno, también algo que se ve en el relato es que Eva es quien ofrece el fruto a Adán, ¿no? Sí. Cómo interpreta la iglesia ese acto en relación con la figura de la mujer? Ya. Bueno, aquí también hay que explicar. El relato está hecho en una cultura en la cual hay una predominancia del elemento masculino de la cultura, ¿ya? Y no tanto del elemento femenino. Pero eso, acuérdense que no solamente es de la cultura judía. Miren la cultura islámica, cómo a las mujeres incluso las hacen que anden todas tapadas por allá, por Irán, por esos sitios. A ustedes no les gustaría, ¿eh? ¿Ya? Sin embargo, en el Islam, pienso que a muchas mujeres no les gusta, pero no les queda otra. ¿Ya? Son culturas, ha predominado mucho la cuestión masculina. Y eso también se refleja ahí, porque esto es parte de la cultura. Entonces, ¿quién tiene la culpa del pecado, entre comillas, en la cultura judía? Pues la mujer que ofreció el fruto prohibido. Pero si lo miramos más allá, tampoco. ¿Por qué? Porque en la parte anterior, cuando se habla de la creación, dice, varón y mujer los creó. Entonces, iguales en dignidad.
¿Qué quiere decir? Que si la mujer le ofrece, en el fondo no es que la mujer es más mala, en el fondo es que los dos como humanidad, los dos se han apartado de Dios, ¿ya? Sino que pertenece a una cultura donde hay un dominio masculino y luego si lo queremos interpretar mal, terminan interpretando, rebajando más a la mujer, ¿no? No, por ahí no va. Lo que pasa es que hubo un tiempo que a nosotras se nos dijo de que debido a este hecho es de que la mujer había tenido también como que este supuesto castigo de tener el periodo, de tener los cólicos, de que la mujer sufría cuando tenía que dar a luz, Ajá. pero viéndolo del punto real, no es eso. No. Claro, lo que pasa es que eso que estás diciendo justo es lo que sigue también. Eh, en la palabra dice, a la mujer le dice, tendrás tus hijos con dolor. Y al hombre le dice, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, en fondo, tanto a la mujer como al hombre, lo que se le está diciendo es, se han apartado de lo que les da la vida, pues entonces van a sufrir porque ustedes han buscado ese camino del sufrimiento, ¿ya? Sino que así se puede interpretar mal. Y ojo que hasta hoy todavía hay interpretaciones equivocadas, ¿ya? Pero no es la interpretación oficial. Claro, en la interpretación oficial se ve que ambos son semejantes. Prácticamente iguales en dignidad. Serán diferentes en cuestión de sexo, serán diferentes en su manera psicológica, porque el hombre y la mujer tienen, y si se estudia psicológicamente, hay elementos que pertenecen a uno y otro lado, y es mejor porque son así complementarios, pues, ¿ya? Pero no es que el uno sea superior, que el uno sea superior en dignidad. En dignidad somos seres humanos iguales. Ok, muchas gracias. Otra. Hay algunas tradiciones no canónicas que mencionan que pudo haber una mujer antes que Eva, una supuesta Lilith. Ya. No sé, pero también he escuchado que la Biblia dice que Lilith es un demonio. Entonces, no sé realmente ustedes qué opinan de estas versiones que no son oficiales. Ya, primera cosa, Lilith no se menciona en ninguna parte en el libro del Génesis. No está mencionado. Entonces, para comenzar, ese nombre no figura en la Biblia. Ya. Segunda cosa, otra vez en el pueblo judío, en la antigüedad, se escribieron varios libros y de entre ellos, los que están en la Biblia son los que llamamos canónicos, o sea, son los que contienen la inspiración divina. ¿Ya? Los demás libros no contienen inspiración divina, son como cuentos, son como leyendas, y el pueblo judío ya lo supo separar. Y eso estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando llega la época del cristianismo, la iglesia entonces acepta lo que el pueblo judío aceptó. Entonces el pueblo judío separó esta literatura extracanónica, libros apócrifos, porque no traen el mensaje propiamente de Dios. Solo se escogieron los que traen el mensaje de Dios. Entonces, si aparece este nombre de Lilith, será en un libro, pero esos son cuentos. Claro, por eso se les dice que no son oficiales. No, esos son libros no canónicos, apócrifos. Sí. Ya, ok. Según el Génesis, la humanidad surge de Adán y Eva. ¿Cómo debe interpretarse ese pasaje el día de hoy? O sea, me refiero a cómo es humanamente posible que dos personas hayan poblado todo el mundo. Volvamos otra vez a la cultura. Así lo entendían ellos. ¿Cómo lo entendemos nosotros? La verdad, nosotros tenemos otro tipo ya de conocimiento. Aquí lo importante es esto. La humanidad es la que sale de Dios, ¿ya? Porque también tengamos en cuenta una cosa. Adán significa hombre y Eva significa mujer. Y mujer y hombre, ¿qué cosa significa? ¿No significa humanidad? Ahí está el punto, pues. Ahí está. Resulta que no estamos hablando entonces estrictamente como de una pareja. Es un relato simbólico. Estamos hablando de una humanidad que surge. Ahora, que en el último fondo haya sido una sola pareja, pues puede ser, puede darse.
Pero más que todo estamos hablando de una humanidad que surge. Y eso tiene su camino. Ahí están pues los estudios antropológicos, ¿no? Entonces me acuerdo que había un sacerdote ya más viejito que yo, ya, que dice, con el Génesis podemos llegar a lo siguiente: Dios hizo la vida, ya está. Y en cuanto a la ciencia, pues dejemos que nos siga enseñando cómo ha sido el proceso también con los nuevos conocimientos. No, entonces no nos hagamos problemas por que cómo se pobló, que cómo se hizo, que para aquí. ¿Por qué? Porque entonces vamos a llegar a darnos como que hay relatos contradictorios, ¿no? Si en el mismo libro del Génesis, por ejemplo, cuando a los hijos ya de Adán y Eva, uno de ellos mata al otro y dice que Dios le pone una señal a Caín para que nadie lo vaya a matar, pero ¿quién lo va a matar si no hay más gente? ¿Ya? Sin embargo, dice que cuando te encuentren, algo así, nadie te toque. Entonces, supone que hay otros seres. Lo que pasa es que fue escrito en forma simbólica. ¿Ya? Entonces, no, por eso, no le hagamos tanta vuelta. Es que a veces eso pasa mucho con el ser humano, ¿no? Que piensa tanto y al cuestionarse no llegas realmente a una conclusión que es el mensaje que quiere predominar, porque de lo que nos está diciendo, lo que predomina es de que Dios creó la humanidad. Eso sí. Fuera de pasó o no pasó, tuvieron 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Claro. Ahora, entonces, ahí sí nosotros podemos decir, ¿y dónde está lo esencial? En que Dios es el que ha conducido a la humanidad para que tengamos una conciencia, para que tengamos una inteligencia, una racionalidad. La racionalidad, no estoy en contra de los defensores de los animales porque queremos a los animales de la creación, pero ¿es inteligente la vaca como el ser humano? No. Tenemos que respetar la creación, claro que sí, pero solo el ser humano está por encima, con su inteligencia, con su razón, está por encima de todo, de las piedras y hasta de los animales. Solo el ser humano. Uh-huh. Muchas personas dicen que la Biblia puede variar según quien la interprete, que es lo que le comenté. Digo, ya hemos comentado, sí. Pero desde su experiencia, ¿cómo debe abordarse la lectura del Génesis para evitar malentendidos o interpretaciones erróneas? Pues yo creo que ya lo estamos diciendo, lo anotamos primero como palabra de Dios que nos trae el mensaje que Dios quiere decirnos. Y en el fondo si hemos dicho que Dios ha hecho la humanidad, entonces es decir que tenemos a alguien que nos tiene en sus manos y tenemos que estar en las manos de Dios, que así tenemos sentido en nuestra vida. Y finalmente, ¿cómo invita la Iglesia a los creyentes a comprender el mensaje profundo de Adán y Eva más allá del relato? Hay un punto muy importante. El relato de Adán y Eva, como ustedes recuerdan en el libro, en el primer capítulo del Génesis, la creación va como subiendo. Primero la luz, la tierra, las plantas, los animales, y cuando todo está hecho, al último, al ser humano. Pero cuando Dios va creando, según esta forma simbólica del relato, que es un tanto poética también, porque es precioso, y dijo Dios, hágase, ¿no? Y se hizo la luz y esto. Es un tanto poética. Cuando va creando, dice que Dios ve que todo está bueno. Pero cuando llega al ser humano, antes de crear al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso no lo dice para las piedras ni para las plantas. Lo dice solo para el ser humano, que es lo más alto de la creación. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Más allá del relato, hay que entender que la humanidad es una humanidad que cuenta con dignidad, que está compuesta por hombres, mujeres con dignidad, con derechos, que la humanidad en cada uno de sus miembros tiene que ser respetada.
Por eso tenemos que respetarle la vida desde la concepción hasta su final natural. Tenemos que respetarle su libertad. Tenemos que respetarle su capacidad de amar, respetar prácticamente todo, sus derechos a la vida, a la educación, al trabajo. ¿Por qué? Porque somos personas a imagen y semejanza de Dios, somos lo más grande. Eso, más bien, que sepamos respetar la dignidad de cada ser humano que camina por esta tierra. Qué bonito mensaje. Ya, sigamos con otras preguntitas. Esto es algo que a nosotros nos causó mucha cuestión. Ahorita como que ya terminamos con el tema de Adán y Eva. Vamos a hacer otras preguntitas de algo que a veces es difícil de explicar. Padre, del Antiguo Testamento se mencionan nombres y figuras que a veces resultan enigmáticas. Ya. ¿Podría explicarnos quiénes son los Elohim? ¿O ¿Elohim? Elohim. Ah, no. Ese es un... A ver. Ahí tenemos que irnos a interpretación oficial de estudios mayores. Ya. Elohim es una palabra que usaban los antiguos para referirse a Dios. ¿Ya? En esa lengua antigua, a Dios le llamaban Él. No estoy hablando del artículo, decir Él, no, sino así bajo este nombre, Él. Y luego aparecen otros como Elohim, El Shaddai. Todos son nombres para referirse a Dios Todopoderoso. Eso es en el uso de su lengua, de su idioma, del hebreo, de los judíos. Es como de los primeros nombres que... Claro, de los primeros nombres con que se refirieron a Dios. Luego, cuando Dios ya revela su nombre a Moisés en el otro libro, le dice, yo soy el que soy. ¿Ya? Y yo soy, pues lo escribían con unas consonantes en el pueblo judío sin poner vocales, que en el fondo nosotros lo traducimos en nuestra Biblia, dice Yahvé, que significa yo soy. ¿No? Entonces no son situaciones enigmáticas, son nombres que se refieren a Dios. Los primeros nombres en la historia del pueblo judío para referirse a Dios. Que nos dejaba la duda de si era otro Dios o si era, porque a veces dicen de que es de repente un junte de varios dioses. No. Pero bueno, es parte de las teorías que salen, ¿no? No. Son nombres referidos al mismo Dios. O sea, hasta antes de Moisés, a él lo conocían como él. Como él, como Elohim, como el Elohim, el Shaddai. ¿Ya? Esas son palabras que usan para referirse a Dios. Después ya le dirán Yahvé. Y después ya no lo van a pronunciar, porque por el inmenso respeto que tenían, ya no pronunciaban su nombre. Sí. Por eso van a decir el Señor. Que lo van a decir en su lengua Adonai. Otra vez, otra palabra para decir el Señor. Sí, leí de que a Yahvé, disculpen, que a Yahvé, antes de que ya puedan pronunciar su nombre, ni siquiera tenía letras, o sea, ¿qué hablo? Vocales, eran solo consonantes, pura consonantes. O sea, como que su nombre era tan respetado que no lo podían pronunciar. Y también se habla de unos gigantes. ¿Quiénes son estos gigantes? No, ahí tenemos que hablar nosotros de géneros literarios. Son gigantes que proceden más bien de la literatura. Es una forma de decir, hablar de gigantes como parte de la creación. Lo mismo también cuando hablan de gente que dura 900 años. Esa es otra forma de pensar. Es parte del progreso de la cultura. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que quiere decir es que parece que si ustedes leen el Génesis y sigue avanzando los capítulos, el pecado continúa y la gente va cada vez viviendo menos. O sea, en el fondo hay otro mensaje ahí. Mientras más pecado y todo, menos goza la humanidad. Eso quiere decir porque van perdiendo las edades. Pero es un género, es una forma literaria de decir las cosas. Es como... Bueno, lo que estoy entendiendo prácticamente que el Génesis es como el descubrimiento que tiene la humanidad debido a lo que pasó ya con Adán y Eva, el descubrimiento que tiene ya de su vida con Dios. Y también de su experiencia del mal.
Claro. De todo lo malo que se hace. Si no, miren nuestra sociedad. Esto que vemos en la sociedad de mal, eso está reflejado en el Génesis, porque ya estaba esa experiencia en el pueblo judío, donde comenzó y donde se escribió. Ujú. Muy interesante. Y uno escucha gigantes y bueno, piensa muchas cosas, ¿no? O de repente uno que mide 2 metros. Sí, bueno, también lo vi. Bueno, yo sí lo tomaba como de una forma de repente metafórica, gigante de repente espiritual o gigante en fe, pero a veces también depende mucho de cómo uno lo lee. Em, a ver. Eh, Algo que también se nos teníamos en duda, el Elohim o Dios en este caso, Ujú. que muchas personas lo confunden como que es otro Dios o algo así, es el mismo Dios, Sí. ¿no? Eh, entonces, dentro del relato bíblico, ¿a qué se debe de que muchas personas no lo comprenden? Ya. Yo creo que algo que se debe es, por ejemplo, hoy estamos aclarando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque de repente nos falta también un poco de enseñanza, catequesis, y a lo mejor sea culpa nuestra que a lo mejor no estamos enseñando lo suficiente también. Pero esto, por ejemplo, en la educación religiosa de los colegios ya debería tocarse, no profundo quizás, pero de alguna manera para que no haya equivocaciones, ¿no? Quizá hay que corregir un poco la enseñanza misma colegial, aunque tiene sus programas y todo, pero a lo mejor algo falta por ahí, o en lo que damos. Y lo otro es que eso es en cuestión de enseñanza. Lo otro es que uno también cuando se acerca a la palabra de Dios, tiene que acercarse con fe, sabiendo que más allá de la forma del relato, ¿no? Porque ya digo, es muy cultural, muy literario, más allá de la forma del relato está que es una carta de amor de Dios a nosotros. Entonces, ¿qué cosa me está diciendo el Señor a mí? Por ejemplo, en esa parte, por decir de su nombre, ¿no? Yo soy el que soy. Dicen los que conocen más que es como si dijera, yo soy el que está contigo, yo soy el que te acompaña. Entonces, saber que el Señor no me abandona nunca y que está conmigo. Entonces, eso sí. Entonces, hay que acercarse a la Biblia, sí, yo creo con un mínimo de conocimiento de estas cosas, de literatura y esto, pero también con la fe, con la apertura a que es Dios el que adentro está trabajando dentro de mí. Claro, sí, y que yo siento que también ahorita nuestra generación es muy curiosa. Hmm. Es como todo nos cuestionamos, todo decimos, ¿y qué pasa? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tal? Entonces, a todo le queremos buscar respuestas. Y sí podría ser una buena iniciativa de repente explicar el tipo de cosas un poquito más técnicas, ¿no? Porque me acuerdo que en el colegio nosotros hablábamos de lo de los gigantes y decíamos, ¿y cuál fue el fin de ellos? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pero no hablaron de que podría ser una figura literaria. Es que uno no lo mira de esa forma. Ajá. Ujú. Eh, ¿Cómo hacía una figura? O sea, como una, así como le mencioné, como personas o algo así de mucha fe. Más que todo lo de los gigantes, parece que es una alusión como si fuese otra clase de pueblo, ¿ya? Pero luego desaparecen, no hay nada más, no se habla más, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver con los relatos, incluso de las leyendas de los pueblos que circundaban a Israel, ¿no? Sí. Y otra consulta. Ya ahora pasando al presente, que es algo también de lo que le contaba, que los jóvenes somos muy curiosos. Muchos creyentes dicen que la iglesia es el puente que tiene Dios con la humanidad. Ya. También la Biblia es como las palabras de amor que tiene Dios con la humanidad. ¿Cómo definiría usted qué es realmente la iglesia y cuál es su misión esencial con la humanidad? Ya. Yo creo que más antes que definir la iglesia, habrá que decir quién es Cristo, ¿ya? Porque Jesucristo es Dios, pero hecho hombre. Entonces Él es el puente entre la humanidad. ¿Por qué? Porque es hombre y es Dios. Entonces es puente entre la humanidad y Dios.
Lo que pasa es que Jesucristo, que es al mismo tiempo el Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, escogió un grupo de apóstoles, entre ellos Pedro, tenía sus discípulas que le seguían, la Virgen María estaba ahí, y fundó la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Es una prolongación de la persona de Jesucristo. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que todos en la iglesia somos parte de lo que llamamos en la Biblia el cuerpo místico de Cristo. No tanto como decir, creo que en la palabra cuerpo místico no aparece en la Biblia como cuerpo místico, pero sí como cuerpo. Entonces, todos los bautizados formamos el cuerpo grande de Cristo, más bien por decirlo así, ¿ya? Donde Cristo es la cabeza y los bautizados somos parte de su cuerpo. Como parte de su equipo. Más que eso, porque por el bautismo entramos a formar parte de la persona de Cristo. Entonces, San Pablo sí nos enseña que el cuerpo de Cristo, por decir el cuerpo grande de Cristo, está formado por la cabeza, que es Jesucristo, y nosotros que somos los miembros, ¿ya? Entonces, la iglesia es eso, es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso primero entendemos, Cristo es puente entre Dios y la humanidad. Y la iglesia, que somos su cuerpo, somos su prolongación, entonces en ese sentido somos puente también, ¿no? Pero porque Cristo es el puente. Y entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia en esta sociedad, en la historia? Hay que seguir conduciendo a la humanidad al encuentro con Dios, tanto hoy como lo que creemos lo que será el futuro del reino de los cielos. ¿No? Que hoy poco hablan de eso, pero es nuestra labor. Claro. Sin olvidar que estamos por esta tierra, seguir con los ojos puestos en el reino que vendrá, pero tratando de colaborar con que esta humanidad sea mejor. Porque acá se siembra el reino, aquí comienza el reino que debe terminar allá. Y una consulta que ahorita con lo que me ha dicho se me vino. Cuando pasó lo de Adán y Eva y lo del fruto prohibido, se dijo que hubo un pecado original. Y muchas personas, no sé si confunden o es a lo que se refiere que el pecado original tiene relación con las relaciones sexuales o tiene relación con que tú vas a ser castigado por el diablo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? No, el pecado original no tiene que ver con la relación sexual. El pecado original tiene que ver con el ser rebelde con Dios. Con la desobediencia. La desobediencia, ahí tiene que ver el pecado original, no con las relaciones sexuales. Ahí también está. Entonces, las relaciones, ahora, ¿cuándo son permitidas, cuándo no son permitidas? Ese es otro tema también con la misma Biblia. Pero el pecado original no tiene que ver con la relación sexual, sino con la desobediencia, con el ponerse rebelde contra Dios. Yo creo que lo confunden porque se dice que cuando un bebé nace tiene que ser bautizado para quitarle el pecado original. Entonces entienden que es ello, pero ya de lo que le comprendo, entiendo que es porque debido a lo que pasó en esta metáfora de Adán y Eva, o si realmente sucedió, es porque hubo una desobediencia y una rebeldía con Dios. Claro, Entonces, pero que engloba a la humanidad. exacto. Entonces, Ella nace con él. claro, porque ya nace con esa rebeldía que viene de atrás. Entonces, ¿y el bautismo? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué? Porque el bautismo procede de Jesucristo, que ha muerto en la cruz y resucita. Estamos justo en el mes del Señor de los Milagros. Cristo muerto en la cruz. Ha muerto en la cruz y ha resucitado. Y por su muerte y su resurrección es donde se perdona y se borra los pecados. El bautismo te hace entrar en la muerte y resurrección. Es como el inicio. Es el inicio, pero porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Él es el centro. ¿Ya? Y entonces ahí es donde quita el pecado original, claro, o sea, quita ese pecado que se arrastra por la rebeldía de la humanidad contra Dios. Ahí hay una muy mala información, entonces. Pues entonces tenemos que seguir enseñando. Sí, para eso estamos grabando. Este, esa es otra consulta. Yahvé aparece en la Biblia. O sea, primero fue Elohim, según me dice, él, luego Yahvé, luego el Señor. Pero también dicen que Yahvé es Jehová. Y nosotros no le decimos Jehová a Dios. Pero otras religiones sí le dicen Jehová. ¿Por qué hay esta confusión? ¿A qué se debe? Esto es una discrepancia literaria. ¿Podrías decir la confusión del nombre de Yahvé con Jesús, con Jehová? Eso Sí. Bueno, esta confusión,
Es una confusión. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando hablamos de Yahvé, recordemos que el nombre de Dios, que nosotros decimos Yahvé, está en puras consonantes. En los libros originales, ¿no?, del Antiguo Testamento, está en consonantes. Entonces, con el paso de los años, según la pronunciación se ha puesto las vocales y nosotros decimos Yahvé. Parece que también hubo intérpretes de buena voluntad que al entender las vocales de otra manera lo han leído Jehová, pero personas de buena voluntad que lo han leído, porque con los nuevos estudios yo he visto, incluso me pasaron alguna Biblia no católica, que ya en esa parte del nombre aparece YHWH sin consonantes, sí, sin vocales. O sea, porque los estudios actuales nos van demostrando que más bien el nombre estaba solo en consonantes, que en todo caso, tiene que haber sido Yahvé, ¿ya? Después lo demás es confusión literaria. Pero si alguna persona lo dice de otra manera, hubo también algún autor católico que decía Jehová, pero es la cuestión de la confusión de los estudios, ¿no? Más que todo es el nombre original en solo consonantes, pero tú sabes que las consonantes no se pueden leer sin vocales. Entonces, las vocales son las que han ido dando el sonido y por eso hablamos de Yahvé. Y en las Biblias católicas está unificado, es Yahvé. Sería como que entonces por tiempos se escoge un nombre, ¿no? O bueno, cuando estaban en el descubrimiento y nosotros escogimos decirle Dios, y ya no decirle Yahvé, Jehová, como se decía en esos tiempos según su idioma, como la comenta. Ahora, claro, pero lo de Yahvé es un nombre revelado porque se lo dice a Moisés, yo soy, ¿ya? Y esto predomina el Antiguo Testamento. Ya todo el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hablamos ya del nombre de Yahvé, sino que Jesucristo nos enseña que Yahvé del Antiguo Testamento es la Santísima Trinidad, o sea, el Padre, Él como Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el mismo Yahvé, pero hoy hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Okay. Algo que también nosotros percibimos que es dentro de este viaje del Antiguo Testamento en el que la humanidad está en descubrimiento, muchos dicen de que ahí se ve a un Dios duro, fuerte, incluso hasta castigador. ¿Por qué la humanidad lo ve de esta forma? Sí, creo que ahorita que ya estoy conversando, es básicamente las limitaciones que el ser humano tiene que entender para poder controlar esa conciencia del bien y el mal, ¿no? Ya, lo que pasa es que el Antiguo Testamento, aunque es palabra de Dios, está escrito en la forma como lo entendían los judíos de esa época. Y ellos veían a Dios también como un Dios severo, muy duro. Sin embargo, hay partes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ahorita no te podría decir dónde está, pero sí me acuerdo que dice, el Éxodo debe ser, algo así como Yahvé, Yahvé, como que él mismo dice su nombre, porque estas son palabras de Dios, como que él mismo dice su nombre, algo así como Yahvé, Yahvé, lento a la cólera y rico en piedad y misericordia. O sea, como que en el mismo Antiguo Testamento pronuncia que Dios es rico en piedad y misericordia, pero ellos lo entendían más como el Dios severo. Por eso, cuando viene Jesucristo, Él ya no habla como de Dios, como Yahvé, porque Él también es Yahvé en todo caso, porque Él es Dios Hijo, sino que a la primera persona dice, mi Padre, el Padre que me ama, que me ha amado a mí, y nos enseña que es el Padre que a nosotros nos ama. Entonces hay un nuevo entendimiento del mismo Dios, porque hasta antes el pueblo es el que lo entiende como más duro, y eso es lo que lo reflejan al escribir. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, no, es que Él es tu papá. Y como decir, y yo soy tu hermano, Dios también. Y el Espíritu Santo te llena. Dios amigo, está ahí, ¿no?
Bien. Falta una pregunta. A ver, ¿cómo lo podríamos poner? Porque el libre albedrío es esa capacidad de libertad. Creo que la clave está en que con tu libertad debes crecer, desarrollarte y realizarte. ¿Ya? Y eso implica que vayas por el camino del bien. Porque si va por el camino del mal, entonces ahí viene el otro lado, pues. ¿El camino del mal libera o esclaviza? Yo creo que esclaviza porque vas haciendo una cosa mala y te sigues y te arrastras y vas. Y te arrastras y te arrastras, e incluso puede volverse contra ti. En cambio, en el camino del bien, salvo que por envidia te hagan problemas, esa es otra cosa. Pero en el camino del bien, por lo menos en la conciencia vas a estar libre. Como decía alguien, no me acuerdo quién estaba diciendo, uno duerme tranquilo porque tiene la conciencia tranquila. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hay que usar el libre albedrío? La libertad en el camino del bien, siempre en el camino del bien, para realizarse verdaderamente como persona. La luz también es la capaz de saber discernir, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. tú realmente quieres hacer, si el bien o el mal? Así es. La corrupción no está bien. Y no hay por qué entrar en la corrupción. ¿Que de repente voy a ganar dinero con la corrupción? Sí, pero date cuenta cómo estás por dentro y mira que va a llegar un día que a lo mejor a la cárcel terminas. ¿Ya? No, ¿por qué? Porque en tu libertad no has estado realizando el bien, has estado en el camino que va por otro lado. En cambio, así no seas muy rico, pero camina por el bien, siempre puedes caminar en la paz y te van a respetar. Muy bien, padre. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por resolver nuestras dudas. Un poquito larguitas y complicaditas. Gracias también. Pues bueno. Gracias por darnos su tiempo también. Muchísimas gracias. Ay, muy Ha bien. sido un día muy productivo. Ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, sí. Ah, ¿verdad? El micrófono. Ah, Corte. está interesante, ¿eh? Porque con eso no necesitas un alambre por acá. Sí, nada más inalámbrico y lo ocultas. Está interesante, está interesante.